Señor los bendiga, queridos hermanos y amigos. Es un gozo poder estar nuevamente conectados a través de este medio. Amén. Para poder estar juntos, compartir este tiempo para alabar, bendecir el nombre del Señor, mirar la palabra, orar juntos en este día que es el Día del Señor. Amén. ¿Cómo están, amados hermanos? Como dijo el pastor, estamos gozosos de poder estar en este momento y en este lugar para compartir con ustedes este hermoso encuentro que el Señor nos permite para alabar y bendecir el nombre del Señor, para escuchar el mensaje y para gozarnos en la presencia de nuestro buen Dios. Vamos a participar ahora de una alabanza para que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor. Luego vamos a la palabra. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy.
Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, los versos del 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje conocido en la palabra del Señor, pero que tiene una significancia muy importante. Está referido a la autoridad que se le otorgó al Hijo, a Dios le otorgó a su Hijo Jesucristo. Sabemos que los judíos querían matar a Jesús, por supuesto no creían que fuera el Mesías, ni el ungido de Dios, y mucho menos el Hijo de Dios. En este mensaje, en este pasaje, se pone de relieve que realmente cuáles eran los motivos que tenían los judíos para desear la muerte de Jesús. En los versículos 5 al 18 de este pasaje de capítulo 5, muestra cuál era en realidad la situación. Jesús había sanado al paralítico de Betesda en día de reposo. Y dice el texto, el hombre se fue, el paralítico ya sanado, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que era Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este era el punto principal. El tema de esta controversia está enfocado en este pasaje, en el versículo 23, que dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué importante, porque en definitiva el pasaje apunta a resaltar la autoridad que Cristo recibió del Padre. Para presentar esta verdad, Jesús expuso 4 puntos, comenzando cada uno con la palabra ¿por qué? Allí en los distintos versículos. En el verso 19 comenzamos diciendo: porque el Hijo en toda su obra es absolutamente dependiente del Padre. El texto dice: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. La voluntad humana de Jesús estaba totalmente sometida a la voluntad divina del Padre, pero desde el punto de vista de Dios no estaba sometida, sino que era y es una misma cosa con el Padre. Entendiendo esto, que Jesús, siendo, como dice la carta a los Hebreos capítulo 1, verso 3,
Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no puede hacer sino lo que ve hacer al Padre, no por falta de poder, no porque no tiene la autoridad o el poder suficiente, sino por comunión de esencia y propósito con el Padre. Porque dice, y lo dice muy claramente el Señor en Mateo 11:27, porque nadie conoce tan profundamente al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En el verso siguiente, en el verso 20, está el segundo por qué. Porque Él lanzó, es un tema muy importante este, porque el lazo de unión y comunión es el amor y la perfecta confianza entre Dios y su Hijo Jesucristo. Dice el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros, les dice a los judíos, os maravilléis. Dios mostraría aún mayores obras mediante Jesucristo, de manera que todos se iban a asombrar de lo que Jesucristo iba a hacer. Y de alguna manera esto demuestra su igualdad con el Padre, declarando algunas de las obras que son propias de Dios y que Él mismo las hace también. Ahora las vamos a observar, mostrando de esta manera su poder y su autoridad. En el versículo siguiente, en el versículo 21, dice ¿por qué? Y aquí tenemos la tercera mención, el por qué. Porque el Padre, dice, levanta a los muertos y les da vida. Pero mire lo que dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Debemos destacar su autoridad, la autoridad que Dios le delegó para hacerlo. Es una prerrogativa divina dar vida a los muertos, tanto en el orden natural, físico, como en el orden espiritual. En cuanto al dar vida en el orden natural, el Señor, por supuesto que hizo milagros de resurrección. Resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, como una prolongación de la vida física, la cual, por supuesto, sigue siendo temporal, pero los levantó de la tumba, los levantó de la muerte. Pero en cuanto a la vida espiritual, todos necesitamos ser resucitados a una nueva vida espiritual, porque estábamos muertos, como dice el apóstol Pablo, en delitos y pecados. En Juan, capítulo 3, en este mismo libro, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta vida de la cual habla es la vida eterna, es la vida gloriosa. Así que fíjense ustedes que cuando creemos en el Señor Jesucristo y a partir de nuestra fe en el Señor y en su obra redentora, recibimos esta vida gloriosa. De tal manera que el Señor no solo resucitó a algunos que habían muerto en su tiempo, sino que, hablando en la muerte natural o en la muerte física, sino que también, y lo sigue haciendo, el Señor sigue obrando en la vida de aquellos que están muertos espiritualmente en el pecado, dándoles vida gloriosa y abundante a aquellos que creen. Los versículos 22 y 27 encontramos el último por qué. Porque, dice el versículo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aquí tenemos también que no solo le dio potestad para dar vida, sino también le dio potestad para hacer juicio.
Por supuesto, los judíos no querían entender, no lo querían reconocer. Y aquí el Señor está mostrando la autoridad que Dios le delegó, no solo para dar vida, sino también ahora dice aquí para juzgar. El Padre dice, a nadie juzga, sino que dio todo el juicio al Hijo de Dios, a su Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aun cuando la ejecución del juicio divino es una prerrogativa común de las tres personas de la Trinidad, de las tres personas divinas, se atribuye al Hijo el ser Él la palabra personal del Padre, el Verbo de Dios. Así se lo llama aún en este Evangelio. Dice en este Evangelio, capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por supuesto, este Verbo se está refiriendo a Jesucristo. En el versículo 14 de ese mismo primer capítulo dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahí se muestra y se revela claramente que cuando habla del Verbo de Dios está hablando justamente de Jesucristo. En Juan 8:16 Jesús dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. El Señor está diciendo aquí que realmente Él tiene esta autoridad para juzgar y su juicio es verdadero. Dice, pero no soy yo solo, sino que realmente estoy con el Padre que me envió. El que vendrá a ejecutar juicio es el mismo que vino a salvar a la humanidad a través de su obra redentora, su muerte en la cruz, a darnos vida. Dios en Cristo, su Hijo, reconcilia a la humanidad. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Pero también en el Hijo juzga y condena a quienes no han creído. En Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjense qué palabra, ¿no? la del Señor. En el aspecto positivo, la obra de Cristo tiene propósito para traer vida. Y en el aspecto negativo, traer juicio sobre los que rechazan la vida que Él ofrece por medio de su obra redentora. En el verso 24 de este hermoso pasaje, Jesús hace una apelación, diríamos, cálida y personal. Les dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los tres verbos que notamos aquí, oye, cree, tiene, están en tiempo presente, porque tiene una realidad presente, como en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31, que dice estas palabras. Pero estas, hablando de las señales que el Señor hacía, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué importante, ¿no? Que podamos confiar y creer que esto realmente tiene que ver con nuestra experiencia en el momento, en el presente. El Señor sigue obrando estas maravillas y el Señor sigue salvando y sigue haciendo obras maravillosas. Observemos dos aspectos fundamentales. Primero dice, el que oye mi palabra. ¿Qué responsabilidad tenemos los que hemos escuchado la palabra de Dios? Por eso se nos exhorta allí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos 1 y 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? La responsabilidad que tenemos de haber oído. Así que
Primero dice, el que oye mi palabra, y después dice, y cree al que me envió. Evidentemente no es solo cuestión de oír, sino también de creer. No solamente yo puedo oír la palabra del Señor y tener la responsabilidad de escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene para mi vida, sino también creer. Juan 3:16, un texto tan conocido, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Cristo puede otorgar esta vida, porque como dice el versículo 26 de este pasaje que leímos al principio, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él es la vida. En este mismo Evangelio, en el capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y luego, en el capítulo 14, verso 6, en un texto muy conocido, Jesús dijo, yo soy la vida. El texto completo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la vida. Creer en Él es creer también en quien lo envió, porque el propósito de Cristo es llevarnos al Padre, es llevarnos a la presencia del Padre. Cristo como hombre es el camino. En su vida terrena se ha hecho camino para llevarnos a la presencia del Padre. Como dice el texto que recién vimos, yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. Pero como Dios es nuestra meta, es decir, su aspecto divino es nuestra meta. Fíjense que lo dice de una manera muy clara en el capítulo 14, los versículos 8 al 10. En una situación muy particular, donde uno de sus discípulos, Felipe, le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Qué importante esta revelación. Por un lado es el camino que nos lleva al Padre, pero por otro lado, en esencia, como dice la carta a los Hebreos, es la imagen misma de su sustancia. Qué importante que podamos comprender que Él es Dios. En el verso 24 termina diciendo, y no será condenado. No será condenado. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Porque al creer ha pasado de muerte a vida. Esto no es algo del futuro, como decíamos hoy. No es algo del futuro, sino es algo del presente. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos. Allí en Juan 3:17 lo dice con mucha claridad, que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Pero el que se condena es porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como dice el verso siguiente, el 18. Qué importante, ¿no? Qué interesante que podamos comprender esto. En el versículo siguiente, en el versículo 25, Jesús les dice, de cierto, nuevamente, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, habla del presente, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este versículo reafirma y completa al anterior, al que leímos antes, el 24, cuando dice, de cierto os digo. Como en las otras veces que se manifiesta esta frase en este pasaje, introduce una demanda, yo diría, majestuosa, como si dijera, les aseguro que lo que voy a decir es una solemne verdad. De cierto os digo. Es evidente que se trata de la vida espiritual que se levanta de la tumba del pecado, de la muerte por el pecado y de la muerte espiritual por el pecado, a la justificación que recibimos por medio de la gracia de Dios. El ahora es,
reafirma el presente de esta obra. Qué importante, ¿no? Esto es para nosotros, esto es para hoy, esto es para que nosotros lo recibamos. Contrastando con lo que estamos diciendo acerca de este versículo, porque dice, viene la hora y ahora es el tiempo de que los muertos espirituales, amén, los que han muerto espiritualmente porque están lejos de Dios y no tienen a Dios, contrastando con esto, el concepto que vierten los versículos 28 y 29 es diferente. Dice, no os maravilléis de esto, les dice Jesús a los judíos, porque vendrá hora, aquí habla de otro tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros, dice aquí, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús les pide que no se asombren, que no se maravillen con lo que les va a declarar, pues ahora sí que les habla del futuro. Este versículo sí tiene que ver con las cosas que van a venir en el futuro, y les dice, vendrá ahora, está hablando del futuro, vendrá hora, llegará el día, el momento que es señalado por Dios, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En los versos 24 y 25 hablaba de los muertos espirituales, pero vivos en la carne, con la posibilidad de oír y creer. Pero aquí no hay tal posibilidad. Primeramente afirma enfáticamente todos los que están en los sepulcros, es decir, los que físicamente han muerto y están sepultados, quienes ya no tienen la posibilidad de oír y creer, pues la han tenido durante su vida, ahora han muerto. Nuestro destino eterno lo decidimos mientras estamos con vida, mientras estamos vivos. Cuando morimos ya no tenemos posibilidad de cambiar de decisión. Por eso la urgencia de creer en Jesucristo hoy y de poder recibir a Cristo en nuestras vidas. Dice también, todos los que están en los sepulcros, dice, oirán su voz. Aquí no dice, y los que oyeren. Aquí es más categórico y dice, todos oirán la voz del Hijo del Hombre. Qué importante esto, ¿no? Aquí está hablando de un tiempo futuro. En el versículo 29, para completar este concepto, hay una distinción entre los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. Todos los muertos oirán su voz, dice, resucitarán a su debido tiempo. Los creyentes en Cristo resucitarán para vida eterna, cuando el Señor venga por su iglesia. Hay un texto que leemos muy seguido en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17, que dice esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron físicamente, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado para el tiempo de la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que se levantaron de los sepulcros, para ir a recibir al Señor en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y en 1 Corintios hay otra referencia, en el capítulo 15, versículos 51 y 52, dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Dice, no todos moriremos al tiempo de la venida del Señor, algunos estarán vivos para ese tiempo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, si es que estamos, seremos transformados. Qué importante esto, ¿no? Los que, como dice el texto, los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida.
Pero también dice que los que hicieron lo malo, los incrédulos, resucitarán para condenación, dice la palabra de Dios. Por supuesto, tenemos referencia en la Biblia. Aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versos 11 al 14, hay una referencia acerca de esto. Y quisiera leerla para que podamos conocer a qué se refiere cuando serán condenados los que se levanten, lo que le llamamos, o la Biblia llama, la segunda resurrección. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Estamos hablando del futuro, estamos hablando del tiempo final, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la segunda muerte. Qué importante esto, ¿no? Unos resucitan para vida y otros resucitan para muerte. Vendrá un tiempo, en el tiempo final, donde se oirá la voz del Hijo de Dios, y allí comparecerán todos delante de la presencia del Señor. Qué importante aprovechar este tiempo para escuchar la palabra del Señor. Creer en Cristo y recibirlo como nuestro Salvador personal. Dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, aquellos que reciben a Cristo en su corazón ya no van a condenación. O que estén vivos o que hayan muerto para el día de la venida de Cristo, ya no hay condenación. Ya el Señor nos ha dado la bendición, la liberación de la condenación. Qué importante entonces que podamos tener en cuenta lo que dice el Evangelio de Juan en este sentido y lo que Jesús dice a través de estas palabras. Hermanos, amigos, este es el tiempo, este es nuestro tiempo. El Señor está llamando y dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, hoy, el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué hermoso que podamos escuchar estas palabras del Señor y podamos venir al Señor. No habrá oportunidad después que partimos de este mundo. Nadie tiene la vida comprada, como se dice vulgarmente. Sabemos que un día tenemos que partir de este mundo si el Señor no viene antes. Y si fuera así, sabemos que si hemos optado por recibir a Cristo en nuestro corazón, hemos sido libres de la condenación y estaremos participando de la gloria eterna. Que el Señor nos ayude. Amigo, hermano, este es nuestro día, este es tu día. Que recibas a Cristo en tu corazón y que puedas permanecer firme en la fe, creyendo, oyendo y creyendo en la palabra del Señor, sabiendo que Él nos ha dado vida, vida gloriosa, vida abundante y vida eterna. Que el Señor esté bendiciendo tu vida y que la gracia del Señor pueda estar obrando en tu corazón. Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo, cantaré
con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Es paz a mi ser la luz, en mi amanecer a ti todo el honor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré, tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro. Les quiero decir que la iglesia está empezando a retomar todas sus actividades habituales. Se está trabajando con los chicos. Hay un lindo grupo de jóvenes que se están reuniendo también. Se van a reunir los varones y también las mujeres. Vamos a tener nuestro propio encuentro. Así que agradecemos a Dios que de a poco nos va permitiendo que podamos volver a nuestras actividades. Siempre hemos trabajado tanto para la obra y queremos seguir haciéndolo, sabiendo que estamos trabajando para nuestro buen Señor y sirviendo en su obra es la forma de crecer y de avanzar en su camino. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los varones, a todos los hombres. Vamos a tener la primera reunión presencial, vamos a tenerla el día 9 de octubre, sábado 9 de octubre a las 18 horas. Así que todos los varones están invitados a participar de esta reunión, que es la primera que tenemos después de tanto tiempo por el motivo de la pandemia. Amén. Vamos ahora a estar orando todos unidos y pedir al Señor que el Señor esté obrando con su gracia, con su poder, si hay necesidades, si hay peticiones en sus corazones. Y por eso es el momento de poder abrir nuestros corazones en la presencia del Señor y confiar que el Señor es poderoso y que Él quiere obrar en la vida de cada uno. Todos unidos vamos a hacer esta oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dispensado. Gracias porque tú eres nuestro Dios poderoso, Señor, para quien no hay nada que sea difícil ni imposible. Pedimos, Señor, que obres con tu gracia, con tu mano poderosa, sanando a los enfermos, a los que están padeciendo. Señor,
bendiciendo a aquellos que están con distintos problemas y dificultades en su vida, con temores, Señor, con aflicción, Señor, aquellos que están deprimidos, que tu mano divina los levante y los fortalezcas y los libres de todo mal. Señor, bendice a todas las familias, los hogares, que tu gracia también esté bendiciendo y supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo y desde ya dándote gracias para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Señor. Gracias, Gloria Señor. a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, les decimos que los amamos en Cristo Jesús y que la paz del Señor reine en cada corazón. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the